El estadio está lleno, el ritmo es alto, la presión no da tregua. El balón viaja rápido y en medio del caos, alguien tiene que tomar decisiones en fracciones de segundo, no para lucirse, no para la portada, sino para que todo funcione. Hay futbolistas que aprenden a sobrevivir al vértigo, que entienden cuándo acelerar y cuándo pausar el juego, que convierten el orden en una forma de competir. Ese aprendizaje no nace en Europa, nace mucho antes, en canchas donde el error se paga caro, en entrenamientos donde nadie te regala nada, en una mentalidad que entiende que el equilibrio también se entrena. De México al fútbol europeo, de la formación al liderazgo, de la adaptación constante a la madurez competitiva. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Edson Álvarez, el camino del equilibrio. Antes de los estadios llenos, antes de los viajes largos y antes de las camisetas europeas, hubo una cancha sencilla en el Estado de México. En Tlalnepantla, Edson Álvarez empezó a entender el fútbol no como espectáculo, sino como una responsabilidad. Ahí, el balón no siempre rodaba parejo, el terreno no perdonaba errores. Cada partido era una pequeña batalla por aprender, por resistir y por mejorar. Desde muy joven, Edson mostró algo distinto. No era el más vistoso, no era el que buscaba la jugada imposible. Era el que ordenaba, el que corregía, el que entendía dónde debía estar incluso antes de que llegara el balón. Ese perfil llamó la atención de las fuerzas básicas del Club América, una de las canteras más exigentes del país. Ahí, el margen de error se reduce, la presión aumenta y la competencia es diaria. Entrenar en Coapa no es solo mejorar técnica, es aprender a convivir con la exigencia, con la crítica, con la responsabilidad de vestir una camiseta que no perdona distracciones. Edson se formó entendiendo algo clave. El fútbol es un sistema. Cada pieza importa y cada movimiento tiene sus consecuencias. Por eso aprendió a adaptarse, a jugar como defensor central cuando el equipo lo necesitaba, a ocupar el medio campo cuando hacía falta equilibrio. Esa versatilidad no fue casualidad, fue formación, fue disciplina, fue inteligencia aplicada al juego. En silencio, mientras otros soñaban con el gol, Edson construía una base sólida, lectura de juego, fortaleza mental, respeto por el trabajo colectivo. Sin saberlo todavía, estaba preparando su mente para un fútbol mucho más rápido, más físico y más complejo. Un fútbol que algún día lo llevaría lejos de casa. En el América no se gradúan promesas. Aquí se forman futbolistas que aprenden a sostener presión todos los fines de semana. Vestir esa camiseta significa convivir con la crítica, con la exigencia y con la obligación permanente de ganar. Y fue en ese contexto donde Edson Álvarez dejó de ser proyecto. Se convirtió en un jugador de impacto. No solo por lo que recuperaba, no solo por lo que ordenaba al equipo, sino por su capacidad de influir en los momentos grandes. Edson empezó a consolidarse como una pieza confiable en distintos roles. Defensor cuando había que cerrar partidos, mediocampista cuando el equipo necesitaba control, líder joven que entendía el juego con una madurez poco común. Cuando llegaron las instancias decisivas, también apareció en el marcador. Goles con el balón en movimiento, en finales, en partidos que definían campeonatos. No como casualidad, sino como consecuencia de su lectura, su timing y su personalidad competitiva. Esos momentos terminaron de confirmar algo dentro del club. Edson no era solo un mediocampista de equilibrio, era un futbolista completo.
capaz de defender con autoridad, de interpretar el ritmo del partido y de asumir la responsabilidad cuando la presión subía. América encontró en él una base sólida para competir, y el extranjero empezó a ver a un jugador listo para dar el salto. Porque cuando un futbolista joven combina regularidad, inteligencia, fortaleza mental y presencia en momentos determinantes, el siguiente paso deja de ser un sueño y se convierte en una oportunidad real. El camino de Edson ya no apuntaba solo a consolidarse en México. Su equilibrio empezaba a llamar la atención más allá de las fronteras. Dejar México no fue un simple cambio de liga, fue un cambio de mentalidad, de ritmo y de exigencia. Cuando Edson Álvarez llegó al Ajax de Ámsterdam en el verano de 2019, entendió que el verdadero reto no era jugar en Europa, sino convertirse en un futbolista europeo. Ajax es una escuela, un club donde el juego se piensa, se ordena y se ejecuta con precisión, donde cada posición exige lectura táctica, inteligencia espacial y toma de decisiones constante. Para un futbolista formado en la intensidad mexicana, el reto era enorme. Ajustar tiempos, interpretar nuevos ritmos, aprender a convivir con la presión continental. Edson no solo se adaptó, se transformó. Encontró equilibrio entre fuerza y control, entre agresividad defensiva y disciplina posicional, entre personalidad y sistema colectivo. Esa evolución se reflejó muy pronto en el escenario más exigente, la UEFA Champions League. En su temporada de debut europeo, Edson marcó un gol en su primer partido de fase de grupos con Ajax, convirtiéndose en uno de los pocos mexicanos que han anotado en su presentación en Champions. No fue un gesto aislado, fue una señal clara de que estaba listo para convertir en la élite continental. Con el paso de las temporadas, su presencia en torneos europeos se volvió constante. Enfrentó estilos distintos, ritmos más altos, presión táctica extrema, y lejos de esconderse, se consolidó como una pieza confiable dentro del sistema del Ajax. Ese crecimiento individual también trajo resultados colectivos. Con Ajax, Edson fue campeón del Eredivisie en 2 ocasiones. Levantó la Copa de los Países Bajos y formó parte de una generación que mantuvo al club compitiendo en Europa con identidad y ambición. Títulos que no llegaron por casualidad, sino como consecuencia de un equipo estructurado, disciplinado y de un mediocampo que sabía sostener el equilibrio. Para Edson, Ajax fue el laboratorio donde su juego se volvió más completo. Mejor lectura táctica, mayor control emocional, mayor precisión en la toma de decisiones y una comprensión profunda del fútbol europeo. Ya no era solo el joven mexicano que había brillado en América, era un futbolista sólido, probado en Liga, probado en Champions, probado bajo la presión internacional. Es esa versión madura de Edson que empezó a despertar el interés fuera de Holanda, porque cuando un mediocampista combina regularidad, inteligencia, experiencia europea y títulos, el siguiente paso natural es un escenario todavía más exigente. Un escenario donde el equilibrio ya no solo se piensa, también se sobrevive. La Premier League lo esperaba. Si Ajax fue la escuela, la Premier League es el examen permanente. Ritmo alto, contacto constante, transiciones rápidas, poco margen para el error. Cuando Edson Álvarez llegó al West Ham United, dio un paso directo a una de las ligas más físicas y competitivas del planeta. Una liga donde no basta con leer bien el juego, también hay que resistirlo. El cambio no era menor. Pasaba de un fútbol de posesión y control estructural a un entorno donde el duelo, la intensidad y el ritmo vertical son parte del ADN competitivo. Ahí, Edson tuvo que volver a adaptarse, ajustar tiempos, fortalecer el cuerpo, tomar decisiones aún más rápido. Lejos de incomodarse, encontró un terreno natural para su personalidad futbolística. Orden en medio del desorden,
disciplina en partidos abiertos, inteligencia para cerrar espacios cuando el partido se rompe. Su rol se volvió claro: equilibrar, proteger, sostener la estructura del equipo en un entorno caótico. En Inglaterra, Edson confirmó que su crecimiento europeo no había sido circunstancial. Su lectura táctica, su fortaleza mental y su capacidad para competir en duelos intensos lo posicionaron rápidamente como una pieza confiable dentro del proyecto del club. Ya no era solo el futbolista formado en México. Ya no era solo el jugador consolidado en Holanda. Era un mediocampista capaz de competir semana a semana en la liga más exigente del mundo. La Premier League no regala prestigio. Se gana partido a partido. Se gana sobreviviendo al ritmo. Se gana sosteniendo regularidad bajo presión constante. Y en ese escenario, Edson empezó a construir una nueva versión de sí mismo. Más fuerte, más resistente y más completo. Su carrera ya no se medía solo por adaptación, sino por permanencia en la élite. El camino del equilibrio ahora se probaba en el entorno más salvaje del fútbol moderno. La camiseta verde no solo pesa por historia, pesa por expectativas, pesa por orgullo, pesa por el pasado y por lo que viene. Cuando Edson Álvarez debutó con la selección mexicana, su camino internacional apenas comenzaba, y como muchos antes que sueñan con brillar en una Copa del Mundo, también enfrentó un duro golpe. En el Mundial de Rusia de 2018, México vivió una derrota difícil en fase de grupos ante Suecia. Uno de los momentos más recordados de ese encuentro fue un autogol en propia puerta que Edson sufrió en plena competencia. Un instante que pesa más allá del marcador, porque lo viviste bajo la lupa del mundo entero. Ese error fue un golpe, pero sobre todo fue un punto de inflexión. No definió su carrera, la desafió. Lo que siguió fue un proceso de crecimiento, de confrontar dudas internas, de aprender y de reconstrucción. No fue el final de su historia con México, fue el inicio de su madurez internacional. A partir de ahí, Edson empezó a convertirse en una de las piezas más sólidas de la selección azteca. Presencia constante, liderazgo en el medio campo, garra defensiva y mentalidad competitiva. El crecimiento se tradujo en resultados. Con México, Edson ha tenido participación en múltiples ediciones de la Copa Oro, siendo parte del equipo que consiguió títulos importantes, incluso el bicampeonato en 2025. México reafirmó su supremacía regional, y él fue nombrado uno de los jugadores más influyentes del torneo. Además, bajo su liderazgo, la selección también levantó la CONCACAF Nations League, otra pieza de éxito que reafirma la importancia de Edson tanto en rendimiento como en presencia emocional para el equipo. Mientras el mundo mira hacia la Copa del Mundo 2026 con México como sede coanfitrión y expectativas por romper viejos límites en fases finales, Edson no solo es un nombre de experiencia, es la voz, la cinta, la brújula del grupo. Hoy, no solo viste la camiseta, la lidera. Es el capitán de la selección mexicana, uno de sus referentes más respetados en el campo y fuera de él. Un símbolo de resiliencia que transforma cada desafío en energía para ir por más. El drama de un autogol en un mundial quedó en el pasado. Lo que importa ahora es la historia que Edson sigue escribiendo. Una historia de crecimiento, de responsabilidad, de impacto internacional y de liderazgo que late con el corazón de México. A lo largo de su camino, Edson Álvarez no ha buscado atajos. Ha construido cada etapa con paciencia, con disciplina, con una idea clara de quién quiere ser dentro de la cancha. Desde una cancha sencilla en el Estado de México, pasando por la exigencia del América, la transformación europea en Ajax y la batalla semanal de la Premier League,
Edson entendió que crecer no siempre es avanzar más rápido. A veces es aprender a sostenerse mejor. El equilibrio no es comodidad, es responsabilidad. Es tomar decisiones cuando el partido arde. Es sostener al equipo cuando el ruido aumenta. Esa forma de competir lo llevó también a liderar la selección mexicana. No solo desde el discurso, sino desde el ejemplo. Hoy, Edson Álvarez no representa solo a un jugador consolidado en Europa. Representa a una generación que entendió que el fútbol moderno exige inteligencia, carácter y resiliencia. Pero su historia no está terminada. Su mejor versión todavía está en construcción. Cada temporada, cada partido, cada decisión sigue sumando capítulos a un legado que aún se está escribiendo. Porque el verdadero camino no es el que termina en una meta, es el que se recorre con coherencia, con identidad y con equilibrio. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.